Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de poder estar delante de tu presencia. Hemos tenido un pequeño receso, hemos tomado los alimentos materiales y una vez más nos disponemos a estar en conexión contigo por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos en esta tarde el mensaje que son verdades presentes para este tiempo. Ayúdanos a discernir entre la verdad y el error. Ayúdanos, eterno Padre, en tu gran misericordia, a caminar bajo las sendas antiguas como amonestaba el profeta Jeremías. Que tu iglesia, Señor, pueda en esta tierra resaltar con la verdad que tú nos has dado. Esa verdad profética que alumbrará como una antorcha, dice tu palabra, en este lugar oscuro. Bendice nuestro programa, bendice tu palabra, que al abrir tu palabra también, Señor, podamos hablar conforme a ella. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Muy bien, vamos a entonar las estrofas del himno número 6 de Mi Amante Salvador. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta tarde con este hermoso canto. Vamos a colocarnos en pie para alabar el nombre de nuestro Dios. Salvador, cantaré libre en su amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi pío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús, mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer, ya comienzo a tener en Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte la virtud de su fe en gran salud, y nos doy de gratitud a Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares.
Muy bien, hemos orado, hemos alabado el nombre de nuestro Dios, y en esta tarde entonces vamos a abrir una vez más las Sagradas Escrituras, y voy a invitarles a que tomemos nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 12. Ahí vamos a encontrar entonces parte del comienzo del estudio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Hemos titulado el mensaje, estamos dando la continuidad a la serie de los vientos de doctrinas que hoy en día han azotado al adventismo, al movimiento adventista. Y como resumen, antes de leer entonces la cita del libro de Gálatas, hemos visto que hoy en día el adventismo está bajo ataque. Hablando de la corporación, sabemos muy bien los convenios que ha hecho por medio del ecumenismo, la apostasía que hay también en su seno. Esto ha provocado una gran movilidad dentro del movimiento adventista al separarse de ella y ver que no hay un cambio, no hay un verdadero reavivamiento y reforma. Entonces el optar por esto ha permitido o ha abierto también a que muchos tomen diferentes posiciones, nuevas ideas doctrinales, y hemos estudiado durante esta serie tanto desde el comienzo, la apostasía que se vivió en los tiempos de los pioneros adventistas en el año 1900 en adelante, lo que habría de suceder con la apostasía Omega, y hoy en día entonces podemos ver en nuestro medio todos estos movimientos de doctrinas, de nuevos grupos y un gran abanico de nuevas posiciones, incluso teológicas. Y en esta tarde hemos de estudiar entonces el tema, el movimiento mesiánico, las fiestas judías, incluso el sábado lunar, y es la primera parte. Tal vez no veamos todo, por eso lo hemos dividido, hermanos, en partes. Y la palabra de nuestro Dios entonces por medio del apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, los Gálatas, capítulo 4, versículos 9 y versículos 12, dice la palabra de nuestro Dios en esta tarde: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿sí? Porque al final de cuentas, ¿quién conoce a quién? ¿Sí? Nosotros conocemos a Dios, o Dios nos conoce bien a nosotros, como dice ahí la expresión de Pablo. Y pregunta el apóstol Pablo: ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pregunta Pablo, ¿sí? ¿De qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? ¿A qué situación quería volver el pueblo de Dios cuando ya había conocido el plan de salvación? ¿Os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque llegó un punto, queridos hermanos, que esta situación no era más que una esclavitud. Dios en su misericordia le había instituido a Israel, a Jerusalén, en el desierto, sobre los principios que él había ejercido desde cuando el pueblo de Dios caminaba en el desierto rumbo a la Canaán terrenal. Y Dios estableció ciertas fiestas, ciertas prácticas que en su momento Dios las consagró y se las dio como su pueblo. Pero llegó a un punto, y lo vamos a ver más adelante, llegó a un punto en el cual esta situación cambió. ¿Y por qué cambió Dios? Lo vamos a estudiar, y por eso ahora Pablo viene y le dice a la iglesia de los Gálatas:
¿quieren ustedes volver a esos débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Preguntaba. Versículo 10. ¿O acaso guardaréis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, y ningún agravio me habéis hecho. Esta exhortación o esta amonestación la hacía Pablo a la iglesia de los Gálatas. Recordemos que los Gálatas, prácticamente como las otras demás iglesias, como los Corintios, como los de Éfeso, como todas estas iglesias que se habían establecido, muchos de ellos, prácticamente en su mayoría, ellos no eran pues judíos de sangre, y por eso llegó al punto de haber un concilio de los apóstoles en el cual trataron el asunto de los gentiles. Porque resulta ser que ser judío tenías que someterte a la religión o a la fe judía como tal. Y cuando Cristo vino a esta tierra fue un parteaguas, fue alguien que vino a separar, a terminar. Y ahora el pueblo judío, como desconoció la llegada del Mesías, creían aún que se tenía que seguir las prácticas de la Pascua, tenían que seguir las prácticas de las fiestas aún judías y de ciertas cosas más, observancia de fiestas de lunas nuevas, fiestas de ciertas comidas. Y entonces Pablo viene a decirles, ya no, esa situación ha cambiado. ¿Y por qué fue cambiante? Porque Dios cambió esta posición de cuando en su momento Dios la consagró, Dios la instituyó, Dios la eligió y se la dio a su pueblo. Y ahora viene Jesús y termina con esas cosas, y las vamos a leer a lo que escribe Pablo una vez más a la iglesia de Colosas, los colosenses. Entonces, dice el espíritu de profecía por medio de la sierva del Señor, en Hechos de los Apóstoles, en la página 307, en el párrafo 1. Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprensión concerniente a algunas de las iglesias ya establecidas, por la influencia de los falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén. Se estaba extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban, escuchen esto, ¿qué comenzaban a hacer los falsos maestros? Dice que mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio. Y esto es lo que comenzaba a suceder, hermanos. Esto era el peligro a la cual la iglesia de Galacia estaban entonces cayendo, porque se estaban levantando entre el profeso pueblo de Dios falsos maestros que ahora venían y decían que tenían que mezclar, tenían que seguir. Si tú querías tomar la fe judía, necesariamente tenías que practicar las tradiciones que ellos habían puesto, y tenían que combinarlas ahora con las verdades del Evangelio que ahora ya estaba siendo instituida y seguida por los apóstoles o la iglesia primitiva. Estos falsos maestros comenzaron a surgir. Estos falsos maestros comenzaron entonces a contradecir los principios que Dios había entonces dejado. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén, instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial, ¿sí? Esto era entonces lo que estos personajes comenzaban a hacer. Dice la palabra de nuestro Dios que instaban a los nuevos profesos creyentes a observar una vez más las leyes ceremoniales. Y esta situación, queridos hermanos, ponía en una situación difícil para los nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué para los nuevos? Porque estas personas nuevas desconocían totalmente la fe judía, pero habían abrazado a Cristo como su Salvador. Pablo, que fue uno de los sobresalientes de llevar el mensaje de salvación para los gentiles, les llevó entonces el mensaje de Cristo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Primera de Corintios,
El libro de Primera de Corintios, vamos a ir a la carta de Primera de Corintios, capítulo 5, perdón, es capítulo 15, Primera de Corintios 15. Sabemos también que los corintios, los de la iglesia de Corinto, entonces habían aceptado el plan de salvación. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos si retenéis la palabra que os he predicado, si no os habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo le enseñaba entonces a los gentiles a Cristo Jesús, les presentaba el plan de salvación. Y los gentiles comenzaban ellos a amar a Cristo como su Redentor y Salvador. Y resulta que los judíos comenzaban a ver este gran movimiento cristiano que se levantaba y comenzaban a tener celos de decir, bueno, si estos quieren apegarse a nuestras leyes, a nuestra religión, pues van a ser obligados también a poder entrar a observar las leyes ceremoniales. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios por medio del espíritu de profecía, Hechos de los Apóstoles, que la situación era crítica. Los males que se habían introducido amenazaban con destruir rápidamente a las iglesias de Gálatas. Porque cuando estos hermanos habían abrazado a Cristo Jesús como su Salvador, como lo presenta Pablo en la carta Primera de Corintios, creer en Cristo que murió por tus pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora el Evangelio se basaba en la predicación de Cristo Jesús, por eso fueron llamados cristianos. Y en Antioquía, que fue la primera ocasión cuando los discípulos fueron llamados cristianos, es allí entonces a donde ellos comienzan a caracterizarse, hermanos, por esta nueva fe que Cristo les había instituido. Y los judíos entonces, al ver todo este movimiento, decían, bueno, si tú quieres compartir nuestra fe, que prácticamente no era la misma, porque los judíos habían rechazado a Cristo Jesús, habían rechazado al Mesías, habían desconocido, como dice el libro de Lucas, el día de su visitación, como dice en la palabra de Dios por medio de Lucas. Entonces ellos estaban condenados a la destrucción. Pero cuando este movimiento cristiano comenzó a crecer, dice la palabra de Dios que fueron primero 12 y después 70 y después 120, se convertían 3000 en una predicación que daba el apóstol Pedro, y cuando Pablo predicaba se convertían. Entonces los judíos comenzaron a tener celo, ¿sí? Y comenzaron a tratar de obligar, tienen ustedes que observar nuestras leyes ceremoniales. Y esto era, hermanos, una situación, como lo presenta la sierva del Señor, una situación crítica. Y los males que se habían introducido amenazaban ahora con destruir rápidamente a las iglesias que ya se habían instituido como cristianas. Era una situación tremenda. Pero la palabra de nuestro Dios decía entonces, amonestaba el apóstol Pablo a los Gálatas: ustedes quieren ser esclavos de esos débiles y pobres rudimentos, a los cuales ya Cristo nos los vino a quitar, y quieren seguir guardando los días, los meses y los tiempos y los años. ¿De qué situación hablaba entonces el apóstol Pablo aquí? Os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya Pablo dice, ya nosotros somos libres, y ustedes quieren volver a ser esclavos una vez más. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El apóstol Pablo le habla a los romanos,
le habla a los corintios, le habla a los gálatas. Y Pablo, en su lenguaje, cuando él expresa sobre hablar de ley, habla precisamente de por lo menos 3 tipos de leyes. La ley ceremonial, ¿sí?, que eran estas de las fiestas y las lunas nuevas. La ley moral, que son los 10 mandamientos, y una ley que ellos tenían que formar, venían formando prácticamente, hermanos, de lo mismo, de las leyes ceremoniales, que se les conocía como la circuncisión. De hecho, queridos hermanos, este asunto del problema que se presentó, ¿sí?, con los hermanos en los tiempos de los apóstoles, nos los describe el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 6 en adelante. Allí encontramos nosotros el debate que se tuvo, como el diálogo en Jerusalén, por el asunto de la circuncisión. Porque Pablo ya caminaba y pisaba, abría campos sobre los gentiles, y los gentiles, como no eran judíos de nacimiento, ustedes recordarán que un hebreo a los 40 días de nacimiento era presentado, pero a los ciertos días de haber nacido también era llevado a la circuncisión. Eso era una ley que venía desde los días de los pasados en Abraham, con Moisés y todos estos tiempos, pues. Y allí en el libro de Hechos 15, versículo 6, encontramos este debate. Dice el libro de Hechos 15, versículos 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos del mismo modo que ellos, ¿sí? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos el pueblo por su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces Jacobo razonaba y reflexionaba en los testimonios que presentaba Pablo y Bernabé, diciendo de que ya no era entonces necesario que a todos los gentiles se les circuncidara, o fuera un requisito ser circuncidado para ser entonces tomado en cuenta como en la iglesia cristiana. Mire lo que decía el espíritu de profecía: es que los judíos decían que si los gentiles querían, tenían que tomar las tradiciones. Ahora venía la posición de la iglesia y el debate se da, porque esos gentiles tenían que ser circuncidados. Y entonces Pablo expone junto con Bernabé que esta situación ya estamos viviendo entonces hoy en día bajo una gracia, ¿sí? Y por eso les mencionaba hace un momento, Pablo habla de 2 tipos de leyes: la ley ceremonial y la ley, prácticamente la ley moral, la de los 10 mandamientos. Y tenemos que entender, porque esto es la confusión hoy en día en el mundo evangélico, cuál es la ley que se ha quedado entonces abolida, cuál es aquella que era entonces un yugo como de esclavitud, como lo presenta ahora aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice lo siguiente: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda ley. ¿De qué ley estaba obligado a guardar? Ojo con esto, no está hablando cuando un judío o un hebreo era circuncidado, era prácticamente obligado a guardar toda la ley. Ahora la pregunta es: ¿de qué ley está hablando aquí Pablo? ¿Sí? La ley que Pablo está hablando, está tocando aquí, porque está tocando el punto de la circuncisión, tiene que ver con las leyes ceremoniales. No puede ser la ley moral de los 10 mandamientos, porque en la ley de Dios tú lees los 10 mandamientos y no te toca ningún punto respecto a la circuncisión. Y por eso citas como estas, hoy en día en el mundo evangélico es tomada. Mira, si hacer esto te hacía guardar toda la ley, pues ellos utilizan el contexto. Bueno, por eso ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo una gracia. Esto es algo equivocado, porque Pablo no está hablando aquí de la ley moral. Continúa diciendo, versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sí? Y sigue hablando Pablo de la ley ceremonial.
no de la ley moral, ¿sí? Y esto mismo se lo presenta a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de Romanos, los romanos, y dice además esto en el versículo 19 y 20 de Hechos, 19, 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se moleste a los que de los gentiles se convierten a Dios, sino que le escribamos que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de la estrangulado, de la sangre. O sea, aquí está hablando ya, aquí está tocando ya un punto de la ley moral, porque dice que se guarden, que se abstengan de contaminarse, ¿de qué dice ahí? De ídolos, que se abstengan de contaminarse de fornicación y de estrangulado y de la sangre. Aquí está tocando el punto Pablo ya de la ley moral, porque si nosotros vamos a los mandamientos, ¿qué dice el primero? ¿Qué dice el segundo mandamiento? Tiene que ver con dioses, tiene que ver con ídolos, ¿sí? Y Pablo decía, de esa ley sí se tienen que abstener a los gentiles, más de la ley ceremonial que era la circuncisión, dice, de esa ya no nos preocupemos, decía Pablo en este concilio, en este debate que se llevaba en Jerusalén. Ahora, un caso muy interesante se encuentra en el versículo 1 del capítulo 16 ahí en Hechos. Dice lo siguiente, Hechos 16, versículo 1 en adelante. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí cierto discípulo llamado, ¿cómo dice ahí? Timoteo, ¿sí? Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos la carta primera de Timoteo y la carta segunda de Timoteo. Y es un personaje que estimó mucho el apóstol Pablo, un joven dedicado al servicio de Dios, que lo amonestó, que lo instruyó. Y dice Pablo, después de esto llegamos a cierto lugar y encontramos ahí un cierto discípulo llamado Timoteo. Y mire quiénes eran sus padres: hijo de una mujer judía creyente. O sea que esta judía, ¿sí? La mamá de Timoteo era de la fe judía. Ella entendía las leyes ceremoniales y entendía las leyes morales. Pero miren lo siguiente, pero su padre, ¿de qué nacionalidad era? Dice, era griego. Ahora, un griego prácticamente no practicaba las leyes ceremoniales judías, mucho menos la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Te imaginas tú cómo era ese joven Timoteo? Vivir en un hogar donde mamá tiene una religión y papá tiene otra religión diferente, y hacia dónde elegir. Pero la expresión de Pablo dice que este personaje, dice, era un discípulo, ¿sí? Un discípulo llamado Timoteo. Ahora, ¿qué situación había? En el debate decían, bueno, ¿qué hacemos con Timoteo? Su mamá es judía, sabe de la circuncisión, sabe la ley moral, la ley ceremonial. Su papá prácticamente desconoce todo esto. De este daban buen testimonio los hermanos, dice el verso 2, que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó. ¿Por causa de quién? Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, ¿sí? Miren nada más, queridos hermanos, cuánto pesaban los rudimentos, las tradiciones que los judíos exigían en ese tiempo. ¿Sí? Era una ley, pero esto no tenía nada que ver con la ley moral de los 10 mandamientos. Por eso vuelvo a repetir, Pablo, cuando utiliza el lenguaje de ley, tenemos que entender a qué ley se está refiriendo, si ley moral o ley ceremonial, y esto es lo que causa confusión en el mundo evangélico de este tiempo. Y lamentablemente, queridos hermanos, hoy cuando nos ha quedado claro a lo largo de los tiempos como fe adventista, una vez más estas leyes ceremoniales están tomando fuerza y están yendo a un extremo totalmente diferente para ser aplicado. Ahora la palabra de nuestro Dios que es clara, hermanos, nos va a hacer entonces entender lo que estamos estudiando en esta tarde. Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 3. Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 3.
1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y subí por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. Pero al participar a los que tenían cierta reputación para no correr o haberlo corrido en vano, mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse, dice ahora el apóstol Pablo. O sea que ya en los días de los Gálatas, la iglesia llegó a entender y comprender. En su momento, dice Pablo, me acompañaba Timoteo, y como la gente sabía que su padre era griego, lo obligaron, dice, a circuncidarse para que fuera aceptado. Pero en este momento ahora, miren cómo cambia el asunto. Más aún, verso 3, Gálatas 2:3, mas ni aún Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Y encontramos también una carta escrita dirigida, hermanos, a Tito. Y vamos entendiendo esta situación, que lo que empieza a plasmar o enseñar el apóstol Pablo, el evangelista a los gentiles, aquel hombre que dedicó mucho tiempo a esto. Miren, vayamos ahora al espíritu de profecía. Dice la palabra de nuestro Dios: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, escuchen, si el hombre hubiese guardado la ley moral, tal como lo fue dada a Adán después de su caída, y preservada en el arca por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de, ¿qué dice ahí? De la circuncisión. ¿Hasta dónde fue preservada, dice, la ley de Dios? ¿Fue preservada en dónde, dice ahí? En el arca por Noé. O sea que Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, Noé tenía entonces, durante todo ese tiempo del diluvio y que estuvieron resguardados dentro del arca, ellos entonces, hermanos, tuvieron que someterse, tuvieron que guardar la ley de Dios. Y ahora, si ellos lo hicieron, y si la iglesia o el pueblo de Dios lo hubiese guardado a través de la historia, a través de de los tiempos, prácticamente, dice la palabra de Dios, no hubiese sido necesaria el rito de la circuncisión. Y continúa diciendo historia de la redención. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, el cual, dice allí, del cual la circuncisión era una garantía, nunca hubieran caído en la idolatría, ni se habría, dice, permitido que descendiera a Egipto, ni habría sido necesidad de que Dios proclamara su ley desde el Sinaí y la grabara en las 2 tablas de piedra. ¿Por qué fue necesario entonces grabar la ley de Dios en 2 tablas de piedra? ¿Sí? Dice una frase hoy en día aquí que utilizamos acá en México: más vale pálida tinta que mente brillante, dice esa frase. Si el pueblo de Dios hubiese comprendido, hubiese guardado la ley moral como Dios la dio, y cuando Dios la dio, entonces no fue necesario grabarla en un papel ni en tablas de piedra. Y cuando Dios la dio prácticamente a un mundo o a una raza humana que, si vamos a la historia, dice el espíritu de profecía, y lo hemos mencionado en otros temas, dice la palabra de Dios que tenían una mente 20 veces mayor a la nuestra. O sea que no había necesidad de cargar con un USB, un disco duro, ¿sí?, para guardarlo, ni papel, escribirlo, sino que el pueblo de Dios lo tenía guardado aquí en la mente y escrito en el corazón, dice el libro de Deuteronomios. Entonces no hubiese habido necesidad, hermanos. Pero como el mundo y el pueblo de Dios fue desobediente a esos principios, la palabra de nuestro Dios dice que fue necesario escribírselas en piedra. Por eso, cuando se refiere al 4º mandamiento, comienza con la pregunta: acuérdate. ¿Sí? Esa expresión acuérdate denota entonces de que
con anterioridad o con anticipación, había sido dada ya entonces el mensaje de los 10 mandamientos. La palabra de nuestro Dios entonces nos dice por medio de Historia de la Redención, estamos leyendo la página 151. ¿Sí? Entonces, Historia de la Redención es claro al decir esta parte ahora. Miren, Historia de la Redención, en la página 149, nos explica entonces lo siguiente. Después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran. ¿Qué era la circuncisión? Nos explica aquí. Lo que era un círculo cortado en la carne, o sea, del miembro del varón, se le era quitado esa parte. ¿Para qué servía? Dice aquí la explicación. Era como señal de que Dios lo había cortado y separado de todas las naciones para que constituyera su tesoro especial. Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían, podían perder su reverencia por Dios y su santa ley, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras que lo rodeaban. Pero ni aún así, ni aún teniendo esa señal, el pueblo de Dios se detuvo. En más de una ocasión el pueblo cometió entonces idolatría, y en más de una ocasión el pueblo cometió adulterio y fornicación. Uno de los sucesos más resaltantes es cuando Israel estaba a un paso de entrar a la Canaán terrenal. Vinieron mujeres paganas, ¿sí? Y se vieron en los hijos de Israel, y murieron muchos ese día, ¿sí? Y se perdieron de entrar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Aún teniendo entonces esta señal de pacto, de separación, como dice aquí el espíritu de profecía, dice la palabra de nuestro Dios que estos hombres cometieron el vil. Ahora, cuando vemos esto en el pasado, en el libro de Gálatas 3:6, hace mención el apóstol Pablo. Así Abraham creyó a Dios, y dice, y le fue contado por justicia. Y Abraham comenzó entonces este pacto con Dios. Ahora, ¿por qué recibimos un recuento de esto? Porque esto es historia, y esto es prácticamente lo que en su momento identificó al pueblo de Dios. Y vienen ahora las fiestas, porque si ustedes recuerdan el título del mensaje es las fiestas, todo lo que hoy llamamos el movimiento mesiánico, ¿sí? Incluso, queridos hermanos, por ahí el sionismo, ¿sí?, que hoy en día está fuerte también en nuestro tiempo, de llevar a todos los judíos dispersos por todo el mundo y reunirlos una vez más allá en Jerusalén, ¿sí? Esa misma doctrina la tienen hoy por la mañana. Estudiábamos sobre la serie, la segunda parte de la vara del pastor, la idea que ellos tienen como pueblo escogido aparentemente por Dios de ir también hasta Jerusalén. Y el movimiento sionista hace lo mismo. El movimiento entonces mesiánico nos está acercando al pueblo de Dios una vez a esas mismas tradiciones, a esos mismos rudimentos, como decía el apóstol Pablo. Ahora, las fiestas son perpetuas, pregunta allí. Cuando nosotros vamos al calendario judío, ¿sí?, o lo que usaron los hebreos también, un calendario muy diferente al que nosotros tenemos hoy en día. El calendario que hoy rige para nosotros es un calendario gregoriano, instituido por un papa de nombre Gregorio. Por eso se le llama el calendario gregoriano. El calendario bíblico hebreo judío, ¿sí?, es el calendario. Hay dos tipos, pero el que más se asemeja a lo que la Biblia presenta es el calendario caraíta, así se le conoce,
que está dividido entonces en 4 estaciones del año, como hoy en día también nosotros entendemos, pero a diferencia es que a mediados de marzo y abril comienza el primer mes del año, ¿sí? Con meses de 29 a 30 días exactos para tener 12 meses durante el año, y entonces durante esos 12 meses se celebraban 7 fiestas, de las cuales registra el libro de Levíticos 23, ¿sí? Y hasta aquí vamos a entender por qué es necesario, hermanos, comprender las fiestas, y hasta qué punto tenemos que comprender también hasta qué punto es bueno, ¿sí? Observarlos, o más bien entender por qué se dieron las cosas, porque es un reflejo de lo que hoy en día sucede. Recordemos que para nosotros como fe adventista, nuestra doctrina principal tiene que ver con la purificación del santuario. Daniel 8:14, de ahí nacimos como movimiento adventista del séptimo día, o como fe adventista del séptimo día. Este calendario entonces nos comienza con el primer mes del año Nisan y termina con Adar, ¿sí? Que es el último mes del año, y está dividido entonces por las 4 estaciones, y durante todo este año entonces celebraban las fiestas, y esas fiestas que las menciona el libro de Levíticos 23, por ejemplo, en el primer mes de Abib o Nisan, en el día 14 se celebraba la Pascua. La Pascua tenía que ver que como familia, ¿sí? Como familia se reunía entonces ese día especial. Era un día especial en el cual se comía el cordero pascual, un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, de 1 año de edad, ¿sí? Y se comía prácticamente acompañada con panes sin levadura, con hierbas amargas, y esto se celebraba entonces, o se realizaba el primer mes, que era el mes de Abib o Nisan, que era el día 14 de ese mes, se le conocía como Pascua. Al otro día, día 15, se comía entonces 7 días de panes sin levadura. Ustedes, si en alguna ocasión, de nuestros hermanos que nos ven, hemos participado de la cena del Señor con fe adventista, hemos creído y que esto está instituido y lo podemos hacer. Hemos participado de los panes sin levadura, un pan totalmente algo durito, algo tieso, como decimos por acá, ¿sí? Y de eso se participaba. Y ustedes pueden leer lo más profundamente Levíticos 23. Al tercer día, que era el día 16, se le conocía como la fiesta de las primicias. Era el inicio de la cosecha de la cebada, y era presentada entonces, hermanos, las primicias delante de Dios. Esto se celebraba entonces en el primer mes del año. En el tercer mes, al día 6 del tercer mes, entonces venía la fiesta del Pentecostés. Prácticamente, si nosotros hacemos un conteo, era 50 días después de la fiesta de las cosechas. Aquí era la primicia, y 50 días después venía entonces la fiesta del Pentecostés. Y en la fiesta del Pentecostés era la primicia de la cosecha del trigo, ¿sí? Y esto se hacía el día 6 del tercer mes del año. Ahora pasaba el 4, el 5, el 6 mes del año, y no había fiestas hasta el 7º mes del año, que es el Tisri. El día 10 del mes 7 era la fiesta de la Santa Convocación, o fiesta de las trompetas, ¿sí? Esto lo leemos en Levíticos 23 también. Ese día entonces, era el día 1 del mes, el primer día del mes Tisri, el 7. El día 10 de ese mismo mes 7, el Tisri, se celebraba entonces el día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? El día de la purificación entonces del santuario terrenal, ¿sí? En ese día era un día de ayuno, era un día de prácticamente de preocupación. Si nosotros vamos a Levíticos, vamos a ver lo que dice el libro de Levíticos.
Levíticos 16, 29 al 31, hablando del día de la expiación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, el día 10 del mes. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrine entre vosotros. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Si nosotros escuchamos bien, era el día 10 del mes séptimo, y dice que ese día era considerado como sábado. Incluso algunas de las fiestas, de las 7 fiestas, podían no caer en un sábado literal semanal. Pero ¿por qué se le consideraba como sábados? Porque ese día, dice la palabra de Dios, ningún trabajo haréis. Nadie iba al campo, nadie iba a las parcelas, nadie iba a ver al ganado, nadie iba a ver las ovejas, nadie. Este día todos se quedaban allí en el campamento, y como no había trabajo, por eso se le conocía como día de reposo o día de sábado. Sábados ceremoniales, ¿sí? Ese día se le consideraba así. Ahora, el mismo mes séptimo, el Tisri, pero a los días 15, se celebraba entonces del 15, 7 días. Se celebraba el día de los tabernáculos, o el día prácticamente se me va entonces el nombre ahorita, el día, perdón, es el día de las cabañas o del tabernáculo, ¿sí? Así se le conocía, como el día de las cabañas. Si nosotros leemos en Levíticos 23 en qué consistía la palabra de nuestro Dios, Levíticos 23, 40. Y tomaréis el primer día gajos con fruta de árbol hermoso, ramas de palmas y ramas de árboles frondosos, de sauces, de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y esto se le conocía entonces como la fiesta de las cabañas de los tabernáculos, hacer unas casitas derramadas. Y después de sentir que Dios te había perdonado del día de la expiación, día de ayuno y consagración, entonces era un momento de regocijo, de júbilo, de satisfacción, porque Dios había perdonado nuestros pecados. Entonces estas fiestas se celebraban, fueron instituidas por Dios. Y la pregunta que hacía entonces aquí, ¿las fiestas son perpetuas? O sea, ¿esas fiestas las seguimos haciendo? Eso es la pregunta. Porque Dios, cuando la instituye, dice lo siguiente, Levíticos 23, 14. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Y dice la declaración, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. ¿Sí? ¿Cuál era la declaración de Dios? Estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir la palabra perpetuo? Para siempre. Para siempre. Por eso la pregunta, ya vimos las 7 fiestas en resumen, y si Dios nos permite en el siguiente tema vamos a hablar extensamente cuál es el significado ahora de esas 7 fiestas. Pero dice la palabra de Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Levíticos 23, 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Por eso se le llamaba sábados. Porque no se hacía ni un trabajo aunque no fuese el día sábado literal. Haréis estatuto perpetuo, dice otra vez nuestro Dios, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Levíticos 23, 31. Ningún trabajo haréis. Otra vez, otro sábado, otro reposo allí. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Levíticos 23, 41. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será esto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Y las fiestas judías entonces fueron instituidas para ser perpetuas. Y la palabra perpetua es para siempre. ¿Sí? Y el asunto es, ¿continúan vigentes si fueron establecidas perpetuas? Estamos hablando de la ley ceremonial. Cuando nosotros defendemos el sábado, porque somos adventistas del séptimo día, nosotros utilizamos los principios de la palabra perpetuo. Y vamos a leer el libro de Éxodos,
Éxodo 31, versículos 16. Bueno, vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a leer, miren, porque esta es una de las citas que nosotros defendemos para decir que el sábado sigue vigente hoy en día. Habló además Jehová a Moisés diciendo: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. ¿Y de qué forma? Dice el verso 16: por pacto perpetuo. Y la palabra perpetuo aparece aquí para decir que el sábado es eterno. La palabra perpetuo aparece aquí para decir que las fiestas ceremoniales eran también por vuestras generaciones. Y termina diciendo el verso 17: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. ¿Sí? Para hablar de la ley moral, hablar del sábado, dice, es perpetuo. Para hablar de la ley ceremonial, aquí cuando Dios instituye también le dice, van a ser perpetuos. Por eso viene la pregunta, y aquí es a donde viene la confusión hoy en día en el mundo evangélico. Porque no ha entendido o no sabe identificar a qué leyes Pablo se refiere, a qué leyes se han terminado, a qué leyes siguen. Y ojo con esto, Dios establece el sábado perpetuo y también establece las leyes ceremoniales perpetuas. Pero cuando Dios hace cambios, tenemos que entender este principio. Cuando Dios hace cambios, Él es específico y Él menciona, Él vuelve a escribir, aunque la situación hubiese sido perpetua, Dios puede cambiar. Y esto es un ejemplo en las leyes ceremoniales, no en la ley moral. ¿Y cómo lo sabemos? Leamos lo que dice el profeta Oseas. Oseas capítulo 2 en el versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios por medio del profeta Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 11. Aunque Dios en Levítico 23 había dicho que estas fiestas eran perpetuas, mire lo que dice el profeta Oseas capítulo 2 en su verso 11. Haré cesar, dice Dios, todo su gozo. ¿Qué más? Sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días, ¿de qué dice allí? De reposo y todas sus festividades. Dios está hablando aquí por medio del profeta Oseas. Aunque Él había establecido en un principio que eran perpetuos, esos sábados de ninguna obra haréis, esas fiestas, esas lunas nuevas, esas comidas, todos esos rudimentos, como dice el apóstol Pablo, dice Dios por medio del profeta Oseas, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus festividades. Hasta aquí entendemos el contexto de Oseas. ¿De qué reposo se está hablando allí? Está hablando de los reposos de las fiestas ceremoniales. ¿Sí? Y vean, cuando Dios quiere cambiar algo, lo dice y lo reafirma si es necesario. ¿Y de qué forma lo reafirma? Vamos al libro de Daniel, Daniel capítulo 9, en su verso 27. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué estaba hablando allí Cristo, hermanos? Estaba hablando por medio de Daniel respecto a la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Daniel 9:27, entonces estamos estudiando respecto a la indicación que Dios da por medio de su profeta
y que Dios comenzaba a decirlo, a repetir, a recalcar de lo que el profeta Oseas ya había dicho años anteriormente. Y dice la palabra de nuestro Dios que vendría el Mesías príncipe, y el Mesías príncipe a la mitad de la semana, el Mesías príncipe iba a encontrar entonces la muerte, iba a ser crucificado. Y cuando esto se diera, dice la Escritura, cuando esto se diera en la muerte de Cristo, iba a cesar, dice la palabra de nuestro Dios, todo tipo de sacrificios, ¿sí? Y cuando estudiamos las 70 semanas, podemos darnos cuenta de lo que Dios está diciendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea que 490 años sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Y de qué manera se dio entonces? Aquí está, ¿sí? 490 años, 70 semanas. La última semana de las 70, entonces a la mitad de la semana, 3 años y medio prácticamente, después del bautismo de Cristo en el año 27 de nuestra era, ¿sí? Cristo fue crucificado. Y cuando Cristo fue crucificado, dice la palabra de nuestro Dios, en la primavera del año 31, ¿sí? En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Cristo murió en la cruz? En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había, ¿qué dice allí? Había terminado. Ya no más cordero en sacrificio, ya no más paloma en sacrificio, ¿sí? Había llegado el tiempo en que deberían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Entonces, cuando el profeta Oseas, y ahora viene el apóstol Pablo, este predicador a los gentiles, este predicador que les dice ya no es necesario ir a esas tradiciones judías. Dice el libro de Colosenses 2, 14 al 16, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué era contra los colosenses? Y no solo con los colosenses, también con los gálatas, también la carta a los romanos, también a los corintios. ¿Por qué era en contra de ellos? Porque ellos no eran judíos, y los judíos querían obligar a que ellos participasen todavía de esto. Aquello que era con contraria, quitándolo del medio y clavándolo, dice, en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Pablo se está refiriendo aquí a los días de reposo, a las comidas, a las fiestas, a las lunas de las fiestas ceremoniales que se había instituido en su momento, que Dios había dicho son perpetuas. Pero Dios las cambió, porque vino Cristo a esta tierra, ¿sí? Vino a terminar con todo esto de las fiestas ceremoniales. Y hoy en día nuestra posición como fe adventista simplemente es entender el significado y lo que representa hoy en día. Pero hoy es lamentable que el movimiento entonces mesiánico hoy en día, hermanos, es fuerte y comienza a adentrarse una vez más en el adventismo, a quererlos llevar una vez más a las prácticas, ¿sí? A volver a practicar la Pascua, comer el pan sin levaduras, acompañado con hierbas amargas, comenzar a tonar el shofar, ese cuerno, para volver otra vez esos rudimentos, como dice Pablo. Y hoy en día en el adventismo está azotando esto fuertemente, hermanos. Y hay una necesidad de comprender el verdadero significado. Dice la sierva del Señor, en Hechos, el espíritu de profecía de Hechos de los Apóstoles, página 154, párrafo 1. Los judíos se habían enorgullecido siempre de sus cultos divinamente señalados,
y muchos de aquellos que se habían convertido a la fe de Cristo sentían todavía que, puesto que Dios había bosquejado una vez claramente la forma hebrea de culto, miren nada más lo que pasaba, hermanos. Ya los nuevos conversos, los nuevos cristianos, habían aceptado a Cristo, pero todavía en muchos de ellos había en un sentir de que, ¿por qué no seguimos nosotros haciendo la misma programación que los judíos? ¿Por qué nosotros todavía no tenemos nuestros 15 minutos de esto, nuestros 30 minutos de lo otro? Así como lo hace la iglesia judía, nosotros lo queremos hacer. Eso pasaba con los nuevos cristianos, ¿sí? Sentían que debían ellos, hermanos, volver a la forma del culto hebreo, cuando ya Cristo entonces había terminado con esto. Y debemos de dejar claro lo que Cristo terminó, que habla el apóstol Pablo a los colosenses, es sobre las fiestas ceremoniales. Era improbable que autorizara alguna vez un cambio en cualquiera de sus detalles. Insistían en que las leyes y ceremonias judías debían incorporarse en los ritos de la religión cristiana ahora, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, está pasando lo mismo, ¿sí? Si nosotros vamos al mundo evangélico, en sus profecías que ellos tienen, ellos creen sobre la institución, una vez más, de que Dios va a hacer con el pueblo judío. Ellos creen que es un cumplimiento profético el que los judíos estén construyendo el tercer templo en Jerusalén, ¿sí? Para ellos eso es la interpretación. Prácticamente esa interpretación profética es futurista, es creada por los jesuitas. Y toda esta mezcla hoy en día está con el futurismo adventista, con sus 3 años y medio de persecución, con sus trompetas al futuro. Y nosotros vamos al mundo evangélico, hemos platicado con personas evangélicas, y nos han dicho entonces la definición profética que ellos tienen: esperar que el anticristo se levante allá en Jerusalén y engañe al pueblo judío y después a todo el mundo. Creer que 3 años y medio va a perseguir entonces ese personaje a la verdadera iglesia. Las trompetas sonarán en el futuro, lloverán meteoritos, como dice la interpretación futurista, y que cree el mundo evangélico. Lo presentamos en uno de los temas anteriores, hablando acerca del preterismo y el futurismo. Y la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que esta situación que hoy en día vive el pueblo cristiano y sobre todo el adventismo no es nuevo, ¿sí? Apartarse del ecumenismo, de la apostasía, y decir, qué bonito era entonces escuchar esos ciertos cantos, qué bonito era los 15 minutos de esto, qué bonito era jugar a esto, y lo hagamos todavía nosotros. Eso era lo que creían estos nuevos conversos. Dice la palabra de Dios, eran lentos en discernir que todas las ofrendas de los sacrificios no habían sino prefigurado la muerte del Hijo de Dios, en la cual el símbolo se había cumplido, y después de la cual los ritos y ceremonias de la dispensación mosaica no estaban más en vigor. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, página 154, párrafo 1. Y continúa diciendo, antes de su conversión, Pablo se había considerado cuanto a la justicia que esa es en la ley irreprensible, Filipenses 3:6. Pero desde que cambiaron de corazón, había adquirido un claro concepto de la misión del Salvador como redentor de toda la especie. Gentiles tanto como judíos, y habían aprendido la diferencia entre una fe viva y un muerto formalismo, ¿sí? Esto es lo que pasamos a hacer entonces, cuando nosotros comenzamos a extrañar todavía esos rudimentos que hoy en día practican las organizaciones religiosas, ¿sí? Ese tipo entonces de ordenamiento que ellos tienen. Ellos mismos, entonces el nuevo pueblo cristiano quería volver a ese muerto formalismo. A la luz del Evangelio, los antiguos ritos y ceremonias confiados a Israel habían adquirido un nuevo y más profundo significado. Las cosas prefiguradas por ellos se habían producido, y los que vivían bajo la dispensación evangélica habían sido relevados
de su observancia. Y entonces Pablo comienza a ver todo este asunto. Y Pablo, queridos hermanos, Pablo que había salido de allí, ¿sí?, les comenzaba a mostrar que todo eso prácticamente ya no era, dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, ya no era necesario, hermanos, les decía a los Gálatas. Incluso el apóstol Pablo, ¿sí?, el apóstol Pablo se declara a él mismo como un judío de judíos en su momento, ¿sí? Y dice él, la más rigurosa, ¿sí? Él perteneció a la más rigurosa secta de los judíos, que se llamaba entonces los fariseos. Miren lo que escribe el apóstol Pablo. Vayámonos al libro de Hechos 26:5. Hechos 26:5. Hechos 26:5. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que era él anteriormente? Y aún a él siendo de esa forma, aún Pablo considerándose, hermanos, de esa manera, Pablo tenía claro, a mí ya no me pueden engañar, decía Pablo. Miren lo que dice Hechos 26:5. Aquí está el apóstol Pablo, los cuales me conocen desde mucho tiempo atrás, si quieren testificar lo que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, decía Pablo, viví como fariseo, ¿sí? Y si nosotros hemos estudiado un poco de la vida de los fariseos, judíos fariseos, sabemos que ellos eran estrictos totalmente en la observancia entonces de los rudimentos de la fe judía. Y sabemos muy bien, hermanos, que ellos eran tan estrictos que instruían al que era prácticamente una persona no nacida judía, y la hacían peor que los fariseos, se los dijo Cristo Jesús. Ahora Pablo, el apóstol, menciona esta situación y dice, no es posible entonces, hermanos Gálatas, que nosotros nos volvamos a la esclavitud de todas esas prácticas. Hechos de los Apóstoles, en la página 310, dice lo siguiente: sustituir la santidad del corazón y la vida por formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza no renovada hoy como en los días de esos maestros judíos. Mire lo que está diciendo: sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión. O sea, ¿qué es lo que te hace hoy en día las formas exteriores de la religión? ¿Sí? Te hace cumplir 20 días de oración, 40 días de oración. ¿Qué más te hace cumplir? ¿Sí? Que andes portando un paño aquí, botones por aquí, bandas por aquí. Eso es lo que te hace las formas exteriores. Eso te hace verdadero religioso. Dice, no. Lo que nos hace verdaderos es una santidad de corazón, no la forma de formalismos exteriores. Esto mismo se enseñaba en ese tiempo, y hoy, como entonces, hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos prestan atención ansiosamente. Y como algunos hermanos nuevos quieren amar a Dios, seguir a Dios, y son guiados por estos maestros, ellos comienzan a hacer todas estas cosas, hermanos. ¿Sí? Si se les pide ir a desfilar, ¿sí?, con globos y repartir folletos porque estamos entonces predicando, allá van, porque los hermanos desconocen los principios. El esfuerzo predeterminado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época el gran enemigo adapta sus tentaciones de prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los tiempos apostólicos inducían a los judíos a exaltar la ley ceremonial y rechazar a Cristo. ¿Sí? Algo triste pasó con los judíos. Amaban la ley ceremonial. Incluso la amaban distorsionado, la ley moral. ¿Sí? La amaban, pero rechazaron a Cristo. Hoy en día el mundo religioso se dice amar a Cristo, pero rechaza la ley moral. Miren qué contradictorio lo que pasa hoy. Rechazan el sábado,
Y actualmente dice, inducen a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos pervertidos de la fe y por la palabra de verdad exponer denodadamente sus errores. Y comienza entonces nuestra lucha como pueblo de Dios. Comienza entonces nuestro conflicto contra todos esos. Los hombres, hay algunos que no comprenden el plan de redención, pero hacen de la muerte de Cristo un argumento para probar que la ley de Dios ha sido abolida. Que es lo que dice el mundo evangélico hoy. El sábado quedó clavado en la cruz. Los hombres que dicen ser maestros del pueblo ciegan los ojos de los ignorantes, mezclando la ley moral con la ley ceremonial y usando los textos que hablan de la ley ceremonial para probar que la ley moral ha sido abolida. Esta es una perversión de las Escrituras. Y es precisamente entonces lo que sucede, queridos hermanos. El mundo evangélico no sabe distinguir cuando Pablo está hablando de ley moral y ley ceremonial, y como hacen una mezcla, dice, la ley de Dios ha sido clavado en la cruz, y comienzan a hacer una perversión de las Escrituras. Hay dos leyes distintas que se presentan. Una es la ley de tipos y sombras que llegó hasta la época de Cristo y cesó cuando el tipo se encontró con el antitipo en su muerte. La otra es la ley de Jehová, y es tan permanente e inmutable como su trono eterno. Por tanto, la ley ceremonial dejó de tener vigencia a través de la muerte de Cristo. ¿Sí? Señales de los tiempos, 29 de julio de 1886, párrafo 4. Esto es lo que nos está diciendo entonces la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Pablo no se dirigía a los judíos de un modo que despertase sus prejuicios. No les decía primero que debían creer en Jesús de Nazaret, sino que se espaciaba en las profecías que hablaban de Cristo y de su misión y de su obra. Paso a paso llevaba a sus oyentes hacia adelante y les demostraba la importancia de honrar la ley de Dios. Reprendía el debido honor a la ley ceremonial, demostrando que Cristo era quien había instituido la dispensación judaica. Y el servicio de sacrificios luego los traía hasta el primer advenimiento del Redentor. Les demostraba que en la vida y en la muerte de Cristo se había cumplido toda especificación del servicio de sacrificios. ¿De qué manera los evangelizaba el apóstol Pablo? Se iba entonces a las profecías. Les enseñaba lo que hablaba Daniel, lo que decía Isaías y todos los profetas sobre la llegada del Mesías. Cuando ellos comprendían la profecía, les decía, miren, ese cumplimiento profético se dio en Cristo Jesús. Y ese Cristo al que crucificaron, es el Cristo que resucitó y viene por segunda vez. Y les demostraba entonces que por medio de la vida y la muerte de Cristo se había cumplido el fin de todas las fiestas ceremoniales que se había instituido, ¿sí?, en los tiempos de Moisés. Hablando del apóstol Pedro les mostró que en esta manifestación era el directo cumplimiento de la profecía de Joel, mediante la cual este profeta pronunció que este poder descendería sobre los hombres de Dios con el fin de prepararlos para realizar una tarea especial. Pedro trazó el linaje de Cristo y lo vinculó directamente con el honorable casa de David. No empleó ninguna de las enseñanzas de Jesús para probar esta verdad, porque sabía que sus prejuicios eran muy grandes y por lo tanto no tendría ningún efecto, pero se refirió a David, a quien los judíos consideraban un venerable patriarca de su nación. Porque David decía de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún en mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro demostró que David no se estaba refiriendo a sí mismo, sino definitivamente a Jesucristo. El rey murió de muerte natural como otros hombres. Su sepulcro con el venerable polvo que contenía había sido cuidadosamente guardado hasta ese momento. David, rey de Israel, y también como profeta había sido especialmente honrado por Dios. Se le mostró en la visión profética la vida y el ministerio fructuoso de Cristo. Vio su rechazamiento, su juicio, su crucifixión, su sepultura en resurrección y su ascensión. Y entonces el rey David, hermanos, desde David llegó a comprender entonces el ministerio de Cristo. Y entonces era muy triste ver a esa generación judía que le tocó ver caminar a Cristo, le tocó ver hacer los
los milagros, resucitar muertos, levantar a personas cojas, darle vista a los ciegos, que ellos no pudieron entender quién era en verdad Cristo Jesús el Mesías. La palabra de nuestro Dios, queridos hermanos, nos dice claramente, nuestros ministros necesitan más de la sabiduría que Pablo tenía. Cuando él iba a trabajar para los judíos, no destacaba primeramente el nacimiento, la traición y crucifixión y resurrección de Cristo, a pesar de que esas eran las verdades especiales para su tiempo. En primer lugar, los conducía paso a paso a las promesas que habían sido hechas de un Salvador y las profecías que les señalaban a él, ¿sí? De esta manera, el apóstol Pablo predicaba. Cuando se encontraba con judíos, no les sacaba primero, ustedes crucificaron a mi maestro. No, les hablaba entonces de ir a la historia profética. Comprendían la historia profética y ahora sí les presentaba el plan de salvación y por qué entonces Cristo había sido crucificado. Ahora, queridos hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto que hoy en día ronda entonces entre el profeso pueblo de Dios o el adventismo? Hoy en día las mezclas, ¿sí?, de volver una vez más a practicar las fiestas, de celebrar entonces los años nuevos, ¿sí?, en los días del calendario judío. Es impresionante, vamos a ver esta situación. Hoy en día esto es lo que está confundiendo al pueblo de Dios. Shalom, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este... Judíos, sí, que aparentemente entonces están creyendo. Noten nada más el saludo, Shalom. Y hoy entre los adventistas comienzan a usar esas expresiones hebreas, judías. Y miren de lo que está opinando este personaje, ¿sí?, este judío. Shalom, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este corto video que quería compartir con cada uno de ustedes a través de este sitio www.infonom.com. Realmente estoy feliz de poder compartir con ustedes nuevamente una pequeña meditación. En este caso, en especial sobre las fiestas solemnes. Si alguno de ustedes no sabe cuáles son las fiestas solemnes, le invito a que usted lo estudie en el libro tercero de la Biblia, en el libro de Levíticos, en el capítulo 23. Así usted encontrará todas las fiestas solemnes en un orden cronológico, en cada tiempo en que se debe celebrar y el significado de cada una de estas fiestas. Si usted tiene una Biblia, va a ver que al pie de página hay referencias sobre el cumplimiento de estas fiestas en el Nuevo Testamento y su significado. Así que es muy importante que usted pueda estudiarlo por usted mismo y conocer cuáles son cada una de estas 7 fiestas solemnes. En especial en este video yo quiero compartir algo que he encontrado en este libro, quizá probablemente uno de los libros más importantes que se ha escrito después de la Biblia. Se llama El conflicto de los siglos, fue escrito por Elena G. de White y muchas veces es despreciado y desechado justamente por prejuicios. Yo estoy muy feliz de poder tener un ejemplar, ya que se está dejando de imprimir, aún por las mismas casas editoras adventistas, y bueno, ahora se sacan versiones más reducidas y modificadas, justamente porque este libro denuncia aún la misma apostasía. Es una bendición realmente poder tener este libro. Yo he encontrado algunas cositas ahí en el capítulo 41 del conflicto de los siglos, de este libro, que habla acerca de la liberación del pueblo de Dios. Hay muchos prejuicios, hermanos, y yo quiero justamente decir algo sobre esto, en especial en el ámbito judío mesiánico, con respecto no solamente a Ellen White como reformadora, sino a muchos otros reformadores del medioevo, de la antigüedad, que obviamente no conocían el nombre, quizás el nombre sagrado, no conocían las fiestas o no conocían un montón de cosas acerca de la religión verdadera. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Miren, qué sorprendente esto. Esto ustedes lo pueden ver por nuestros hermanos que nos ven en la transmisión, nos verán después, si quieren saber, en las redes sociales. Un judío, ¿sí?, hablando del libro El conflicto de los siglos, recalcando que el conflicto de los siglos habla extensamente de las fiestas judías, ¿sí?, y que
por medio de estos libros, como El conflicto de los siglos y de algunos escritores cristianos, dice allí, puede el mundo, ¿sí?, conocer el verdadero nombre de Dios. Puede el mundo conocer las verdaderas fiestas instituidas por Dios. Ahora, el objetivo de este movimiento judío mesiánico es traerle al mundo cristiano y al adventismo y enrolarlos una vez más en las prácticas de las fiestas, en comenzar a utilizar aquellos nombres, ¿sí?, que el lenguaje hebreo judío comience una vez más a tomar fuerza en el cristianismo ahora. No lo hace con el fin de que encontró el conflicto de los siglos y encontró esa luz, esa verdad para abandonar todos esos rudimentos, como dice el apóstol Pablo. No, el objetivo de ellos es de que el mundo cristiano se sumerja, porque aparentemente, entre comillas, esta es la verdadera religión que Dios estableció. Ese es el verdadero propósito. Conocer el verdadero nombre de Dios. ¿Escucharon la expresión? ¿Y cuál es el nombre de Dios que ellos comienzan a utilizar? ¿Cuál es el nombre aparentemente de Dios que nosotros desconocemos? Algo similar si tú platicas con un testigo de Jehová, ¿qué te dice? ¿Cuál es el nombre de Dios? Pues el verdadero nombre de Dios, dice, es Jehová. Sí. Y en el mundo judío mesiánico comienzan entonces las expresiones de Shalom. Comienzan entonces las expresiones en vez de decir Dios es Yahweh, ¿sí?, en vez de decir Jesús, Yeshua, en vez de decir Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, y empezar, dice, a familiarizarte, a conocer todas esas expresiones que se han perdido, ¿sí?, y comenzarte a sumergir, a que comiences a celebrar el año nuevo establecido por el orden aparentemente judío en los meses, a comenzar a practicar otra vez la Pascua, ¿sí?, comenzar a hacer los sacrificios, lo que se pretende hacer en Israel, allá en Jerusalén. Y este es el objetivo del movimiento mesiánico, a tal punto que hoy en día hasta se tiene ya una Biblia especial, ¿sí?, que se llama el Nuevo Testamento Judío, donde ahí tú encuentras todas estas expresiones como las que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Y comienza entonces a tener un fuerte movimiento en este tiempo ahora. La palabra de nuestro Dios, que es muy claro, se pregunta, ¿será que los judíos tendrán oportunidad de salvación? Y si lo hay, ¿de qué forma será? ¿Será que nosotros nos tenemos que someter a las prácticas judías? Porque es el verdadero pueblo de Dios según ellos. O si habrá judíos que se convertirán, aquí se van a convertir. Pablo fue claro. Tenemos que dejar, dice, esas tradiciones, esos rudimentos que nos esclavizaban. Dice la palabra de Dios, Romanos, el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sabía exactamente Pablo todavía de qué tribu venía, ¿sí? Y dice, ¿lo ha desechado completamente? Dice, no. Ahora, si no ha desechado, hermanos, hoy leíamos una cita en la mañana, no tenemos nada que ir a hacer en la vieja Jerusalén, ¿sí? Y si ha de convertirse un judío, lo va a hacer de esta siguiente manera. Manuscrito 87, año 1907, o el Evangelismo, página 421. Hay una grandiosa obra que hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solamente los gentiles, sino también, dice aquí, los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas. Escuchen esa expresión. Muchos judíos serán, dice, convertidos. No judíos que nos vamos a sumergir a las ordenanzas y a las tradiciones judías. Serán convertidos. O sea, ellos tienen que salir de sus prácticas. Y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes y a ellos ha de serles llevada la luz, dice aquí, de la verdad presente.
Pero hoy en día hay movimientos como la Vara del Pastor que ellos quieren ir entonces allá a Jerusalén. El sionismo también es ir todos allá hacia Jerusalén. Dice, hay judíos que hay que presentarles, dice la palabra de Dios, la verdad presente. Apocalipsis 14, 6 al 12. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. El Señor Dios obrará, Él hará cosas maravillosas en justicia. Me ha resultado, dice, los judíos en muchos países, me ha resultado extraño el que hubiera tan pocas personas que sintieran la preocupación de trabajar entre los judíos, que se hayan esparcido en tantos países. Cristo estará con vosotros a luchar por esforzar vuestras facultades perspectivas a fin de contemplar más claramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las adormecidas facultades de los judíos han de ser despertadas. Los textos antiguos del Testamento, combinándose con los del Nuevo, serán para ellos como el amanecer de una nueva creación o como la resurrección del alma. La memoria será despertada cuando se vea a Cristo descrito en las páginas del Antiguo Testamento. Se salvarán almas de la nación judía. Mientras las puertas del Nuevo Testamento sean abiertas con la llave del Antiguo Testamento, Cristo será reconocido como el Salvador del mundo al verse cuán claramente el Nuevo Testamento explica al Antiguo. Muchos de los judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Pero hoy en día, hermanos, comienza a pasar este movimiento fuerte, a comenzarse a contagiar el lenguaje hebreo, judío, entre el mundo cristiano, a comenzar a querer practicar una vez más la circuncisión, porque si hay que volver al principio, hay que hacer todas las ceremonias. Que hoy en día, sí, aquí en el sur de México nos han comentado, hermanos, que este movimiento ha comenzado a tener prácticas de la circuncisión una vez más, porque así Dios lo ha ordenado para ser un pueblo santo. Habrá muchos conversos, dice esta cita, entre los judíos, y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. Una nación nacerá en un día. ¿Cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verán primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espigas. Las predicaciones de la profecía se cumplirán. ¿De qué manera se va a llevar entonces esta conversión? Se van a convertir, dice la palabra de Dios, a la verdad. Hoy en día, hermanos, ¿sí?, encontramos entonces esta situación, ¿sí? Biblias con el Nuevo Testamento judío. Hace como un par de años atrás me encontré precisamente con una persona que andaba con una Biblia de estas en brazo, platicando con él, porque acabábamos de salir de dar un mensaje en una congregación y él había llegado allí como visita y llevaba entonces su Biblia, ¿sí? Y platicando después del tema, él me decía, esta persona me decía, mira, la Biblia, ¿sí?, ha sido cambiada, y hablábamos de la NBI, de la lenguaje actual y todas esas versiones, Dios habla ahora, ha sido modificada. Incluso se le ha quitado versos. Ya la Biblia, me decía él, ya la Reina Valera dice, ya no es confiable. Y efectivamente nos hemos dado cuenta, hermanos, incluso hemos estudiado esa parte. Biblias modernas, versos editados, ¿sí?, ya no es confiable, me decía. Incluso, porque esta persona había sido de la fe adventista, me dice, incluso hablar del espíritu de profecía es lo mismo. Conflicto de los siglos y todos los libros siendo modificados, editados, quitados los párrafos. Y eso es cierto, eso es correcto. Entonces, a la conclusión que la persona me llevaba, me decía, mira, la Biblia, ¿sí?, ya no es confiable. El espíritu de profecía tampoco. Entonces me decía, ¿cuál es la solución? Dios nos ha dejado entonces una verdadera edición de la misma palabra de Dios. ¿Y cuál era esa Biblia que cargaba? Pues precisamente es esta, ¿sí?
Y al abrirla, al hojearla, me comienza a hablar entonces el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua, el nombre de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me empieza a hablar en los términos totalmente hebreos. Y lo que me sorprendió de esta persona es que me llegó a decir lo último, ¿sí? Que al final de cuentas ni la Biblia ni el Espíritu de profecía van a ser confiables. ¿Hasta qué punto entonces está llegando, hermano? Y sabe lo que me apenó de esto, que él fue adventista del séptimo día. Pero ahora él decía, he encontrado la verdad, ¿sí? En la fe entonces, en la verdadera fe que Dios estableció, la fe judía, ¿sí? Hermanos, hasta aquí vamos a dejar este tema. Vamos a tener una segunda parte más. Pero lo que necesitamos dar a entender cómo la palabra de Dios presenta que todas estas cosas no es más que un mero rudimentos, o no es más que unas meras tradiciones a la cual el apóstol Pablo le aconsejaba a la iglesia de los Gálatas a que nosotros no caigamos nuevamente en la esclavitud de esos rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar. ¿O acaso vas a comenzar a guardar esos días, esos meses, esos tiempos y esos años? A tal punto, hermanos, que está llegando entonces a decirse que debemos de regresar a los calendarios lunares, porque el sábado que estamos guardando, un sábado como hoy, al pertenecer a un calendario entonces gregoriano, estamos guardando un sábado incorrecto, ¿sí? A tal punto de decir que tenemos que llegar a la circuncisión una vez más, a tal punto de llegar a decir tenemos que volver a las prácticas de las fiestas judías, porque es la fe que Dios ha dejado, son perpetuas. Hasta ese punto, hermanos, este viento de doctrina está golpeando fuerte. Y con la ayuda de Dios, con su palabra y el espíritu de profecía, vamos a continuar dando entonces, hermanos, esta serie de temas titulados Los vientos de doctrina. Y les invitamos en el nombre de nuestro Dios a que sigamos entonces escudriñando la palabra de Dios, tanto la Biblia y el espíritu de profecía, porque los vientos de doctrina en este tiempo están fuertes y vendrán mucho más. La sierva del Señor nos dice claramente que hoy pareciera que nadie notara nuestra reunión, pero llega el momento que nos pondrán sobre el tapete, ¿sí? Y vendrán y comenzarán entonces a demostrarnos que nuestra posición, nuestra doctrina está errada. Y si nosotros no estamos preparados, dicen, nos van a hacer pedazos, que ese es el objetivo del enemigo, ¿sí? Pero Dios nos dé fortaleza, Dios nos dé el deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios, para que cuando nos toque defenderlo, queridos hermanos, las palabras que salgan de nuestros labios sean inspiradas por el Espíritu Santo. Que Dios pueda bendecir su palabra entonces en esta tarde, y Dios pueda quedar con cada uno de nosotros. Vamos a colocarnos en pie y vamos a entonar, ¿sí?, el himno número 380. Contendamos siempre por nuestra fe. Vamos a colocarnos de pie para alabar el nombre de nuestro Dios. El mundo, el
firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y tener las palabras de oración para concluir. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, eterno Padre, porque en tu gran misericordia tú nos has hecho libres. Libres, Señor, nos has quitado el peso de la culpabilidad del pecado. Así que te pedimos perdón, Señor, por ello, si hemos fallado y seguimos fallando. Haznos, Señor, libres de las cadenas que nos atan, Señor, de nuestros pecados. Libéranos, Señor, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, eterno Padre, a ser fiel a tu ley que sigue vigente. Esa ley moral que es eterna, esa ley moral, Señor, que no cambia, que sigue, Señor, en pie hasta la eternidad. Porque el autor, Señor, de esa ley es un Dios eterno. Y su ley que rige a todo el universo también lo será, Señor, eternamente. Queremos pedirte, Señor, por tu pueblo en esta tierra, que está siendo, Señor, atacada. Por muchos lados, Señor, vienen los vientos de doctrinas. Permítenos ser fieles, leales como la brújula al polo, como dice tu palabra. Aunque se desplomen los cielos, ayúdanos, Señor, a darle, Señor, el nombre al pecado que se merece, sin vacilación, con autoridad que nos dé el cielo, la aprobación de lo alto. Bendice a tu iglesia, Señor, que se ha reunido en diferentes lugares, por los intereses, por los hermanos nuevos, conversos en la fe en diferentes lugares, Señor. Fortalécelos, Padre eterno.Ínstalos a ir a la Escritura, a los testimonios para, Señor, profundizarse más y afirmar su fe, Señor, en lo que hemos creído. Mientras Jesús viene en las nubes de los cielos, permítenos hacer una preparación adecuada, que nuestra vida física, nuestra vida material, nuestra vida espiritual esté, Señor, día con día preparándose. Nuestra mente, Señor, también pueda ser consagrada a ti. Nuestro cuerpo, Señor, sea en verdad el templo del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los que estamos reunidos aquí. El sábado está por terminar en unos minutos más. En tus manos nos ponemos y perdónanos si hemos obrado mal. Pero nuestra intención ha sido, Señor, honrar y glorificar tu nombre en este día santo. Bendice pues, Señor, a tu pueblo en diferentes partes del mundo, a quienes disfrutan ya las primeras horas de una semana más. Sé con cada uno de ellos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.